Muy queridos hermanos, bendiciones desde aquí, desde mi búnker. El Señor es maravilloso, siempre nos convoca para aprender más de Él, aprender del Señor. Tenemos la Escritura. La Biblia es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Qué bonito es conocer la Biblia, conocer la Escritura, familiarizarnos con la palabra de Dios. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has convocado en este momento para aprender más sobre tu palabra, que es viva y eficaz. Jesús, tú eres maravilloso, tú nunca nos dejas, tú nos acompañas, tú nos unges con el Espíritu Santo y nos das la fuerza para hacer el bien. Vamos a ponernos, Señor, bajo la protección de tu Madre Santísima, porque ella también es nuestra Madre, y por eso le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Vamos a seguir con estas clases sobre la Sagrada Escritura. Vamos a continuar con lo que ayer hemos visto. Ayer hemos visto que la Biblia nos presenta una historia de salvación. La Biblia nos presenta unas etapas donde aprendemos que Dios poco a poco se va dando a conocer y poco a poco va exigiendo a los hombres hasta llegar a la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos se da con nuestro Señor Jesucristo. Para leer la Biblia es fundamental, número 1, conocer los géneros literarios. Ustedes ya son especialistas en los géneros literarios, todos han hecho su tarea, todos tienen 18, porque 19 para el Padre Carlos y 20 para Dios. Pero no basta conocer los géneros literarios. Hay que ir al acontecimiento histórico y eso nos lleva a una historia de la salvación. Ayer hablábamos de las etapas. Me alegra que algunos hayan enviado sus tareas por diferentes medios. Me han llegado a través de palomas mensajeras y de gallinazos mensajeros también. No se preocupen que al final, aquellos que han hecho sus tareas, vamos a ver la manera en que puedan hacerlas llegar aquí al santuario. No se preocupen, vayan haciendo sus tareas y ya veremos la forma también de evaluarles. Así que tranquilos, lo importante es ir siguiendo las clases. Hoy continuamos con las etapas de la revelación y vamos a recordar y a conocer un poquito más sobre estas etapas, porque todas las etapas están conectadas. Hay una sola historia de la salvación. Y en esa única historia de la salvación, el centro es Cristo. Cristo es el que ilumina toda la historia de la salvación. Hoy vamos a profundizar en las etapas de la historia de la salvación. Estamos en la 7ª clase. ¿Cómo hacer una tabla sobre la historia de la salvación? Ustedes ayer seguramente comenzaron a hacer su tabla que les pedí como tarea. Y esa tabla implica colocar la etapa con los años aproximados, es decir, los periodos, los personajes. Ayer les pedí a ustedes eso, la etapa, el periodo, los personajes. Hoy vamos a avanzar un poquito más. También es importante que en esa tabla
estén los libros que relatan la etapa correspondiente y los acontecimientos saltantes. Por lo tanto, hoy vamos a mejorar la tabla. Esa tabla que ustedes han hecho tan bonita, con colores, con efectos especiales, con simulación de sismos. Esa tabla que ustedes ayer hicieron y que está muy bien hecha. He visto algunas de las tablas que han elaborado y les felicito. Vamos a mejorarla para profundizar más en la Biblia. La etapa de los patriarcas va de 1850 a 1250 a.C. Tenemos como personajes a Abraham, tenemos al hijo de Abraham, Isaac, tenemos a Jacob, que es hijo de Isaac. Jacob tiene 12 hijos varones, hay 12 tribus, pero hay una tribu que es especial, la tribu de Judá. Ya en la etapa de los patriarcas se va anunciando que un descendiente de la tribu de Judá será quien salve a su pueblo, será el rey con mayúsculas. ¿Quién es ese descendiente de la tribu de Judá? ¿Quién es el león de Judá? ¿Quién es? Jesucristo. Entonces, para conocer la etapa de los patriarcas hay que ir a un libro. ¿Qué libro? El Génesis. El Génesis nos relata la etapa de los patriarcas. En el Génesis aprendemos quién es Abraham, quién es Isaac, quién es Jacob, cuáles son los hijos de Jacob. Uno de ellos es José. Sin embargo, será uno de la tribu de Judá el esperado como Salvador, como rey. Y en la etapa de los patriarcas hay unos acontecimientos muy importantes. Hay una promesa a Abraham. Dios promete y Dios cumple. En Génesis 15, Dios promete a Abraham una descendencia numerosa y una tierra. Dios no es como esos políticos que nos decepcionan a cada rato, que prometen y nunca cumplen. Dios lo que promete lo cumple. Había un niño que le decía a su papá, papá, a final de año te voy a dar una alegría. Te prometo que al final del año te voy a dar una alegría. Llegó el final del año y este niño repitió el año. Lo jalaron en todos los cursos. Y el papá le dice, tú me habías prometido que me ibas a dar una gran alegría. Y el niño le dice, sí, la gran alegría es que vas a ahorrar plata, porque no vas a tener que comprarme libros nuevos, ya que repetió el año. Ya se ve que este niño no había hecho una promesa correcta. Dios promete a Abraham una descendencia numerosa. Dios promete a Abraham una tierra. Hay una alianza con Abraham. Génesis 17. El signo de la alianza con Abraham es la circuncisión. Y hay un anuncio del Mesías. En Génesis 49, 9 al 10, Jacob bendice a Judá. Lean Génesis 49. Jacob bendice de manera especial a Judá y anuncia que de Judá saldrá un rey. Por eso a Jesús se le llama el león de la tribu de Judá. Entonces, en la época de los patriarcas tenemos la promesa a Abraham, tenemos la alianza con Abraham, tenemos el anuncio del Mesías. Son acontecimientos salvíficos. Son acontecimientos muy importantes para nuestra salvación. Ya estamos llegando a donde tenemos que llegar, la verdad salvífica. Dios promete a Abraham una descendencia numerosa, una tierra.
Dios hace alianza con Abraham, hay un anuncio del Mesías. Por lo tanto, esa tabla que ustedes tienen que hacer para que esté completa debe incluir la etapa, el periodo, los personajes, los libros que relatan esa etapa y los acontecimientos salvíficos. Vamos a la siguiente etapa. ¿Se acuerdan cuál es? Todos ustedes ayer respondían muy bien. ¿Cuál es la etapa que viene después de los patriarcas? ¿Cuál es? El Éxodo. El Éxodo va de 1250 al 1210 a.C. Tenemos como personajes a Moisés, a Aarón y Josué. Y para conocer esta etapa hay que leer el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ¿qué libros de la Biblia nos relatan, nos cuentan lo que pasó en el Éxodo? Tenemos el libro del Éxodo, el libro de Levítico, el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Dios mediante, llegaremos a explicar cada libro, si es que antes no viene la parusía. El libro del Génesis nos relata la etapa de los patriarcas. El libro del Éxodo, el libro del Levítico, el libro de los Números, el libro del Deuteronomio nos relata la etapa del Éxodo. Y entonces tenemos que ir con profundidad a lo que ha ocurrido en esta etapa. Y eso nos lleva a los acontecimientos. ¿Qué pasó en el Éxodo? El pueblo estaba en Egipto, habían sido esclavizados por los egipcios. Y Dios suscita a Moisés como líder, como aquel que va a guiar al pueblo para que salgan de Egipto. Antes de que salgan de Egipto y crucen el Mar Rojo, Dios manda celebrar la Pascua, Éxodo 12. Esto es muy importante, es un acontecimiento salvífico. La celebración de la Pascua está en Éxodo 12 y está anunciando la Pascua con mayúsculas. ¿Quién ha realizado la Pascua con mayúsculas? Cristo Jesús. La celebración de la Pascua está en el Éxodo. Los israelitas reciben la orden de Dios de celebrar la Pascua. Tienen que comer un cordero, la sangre del cordero debe servir para teñir los dinteles, de tal manera que cuando pasaba el ángel exterminador, los primogénitos israelitas no eran tocados. En cambio, los primogénitos de los egipcios sí. La Pascua es un acontecimiento fundamental. Además, en el desierto está la alianza en el Sinaí, Éxodo 19. Y tenemos el Decálogo, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, 6 al 21. Aquí tenemos tres acontecimientos importantes. La Pascua, la alianza en el Sinaí. Gracias a la alianza en el Sinaí podemos hablar de un pueblo, porque yo les mandé a leer, acuérdense, Éxodo 19, Dios le dice a los israelitas, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Dios hace alianza con un pueblo. Y Dios le da la ley, el decálogo, a su pueblo para que viva correctamente, para que no viva de cualquier manera. Por lo tanto, ¿qué acontecimientos son fundamentales en la etapa del Éxodo? La Pascua, la alianza en el Sinaí, el decálogo. Vamos a la siguiente etapa. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Pregunto y aquel que responda correctamente se gana una bendición potente que no va a comer un año, va a ahorrar en comida un año.
¿Qué etapa sigue luego del Éxodo? ¿Se acuerdan? Tienen que saberlo así, de memoria. ¿Qué etapa sigue luego del Éxodo? Muy bien. Nuestra hermana Cecilia Gutiérrez ha respondido correctamente. El libro de los jueces indica la etapa de los jueces. Una bendición para nuestra hermana Cecilia. Va a dejar de comer un año, va a estar más delgadita seguro. Los jueces, que además es un libro, es una etapa que va de 1210 a 1030 a.C. Y tenemos en esta etapa a Josué, que no es juez, pero es el que lidera al pueblo de Israel para que entre a la tierra prometida. Y luego ya vienen los jueces, son esos personajes elegidos por Dios para poder hacer frente a tantos pueblos que no querían que los israelitas conquistaran la tierra prometida. Ayer les hablaba de los amalecitas, madianitas, moabitas y los pirañitas. Por si acaso pirañitas ya es mi salsa, no es así. Hay varios jueces: Otniel, Ehud, Gedeón, Jefté, Sansón, Samuel, el último juez. ¿Y qué libros nos relatan la etapa de los jueces? Tenemos el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Ruth y Primera de Samuel. Estos libros nos permiten conocer esta etapa. Josué, jueces, Ruth, Primera de Samuel. El libro de Josué ciertamente nos habla de cómo el pueblo va a tomar posesión de la tierra prometida, y ya el libro de los jueces sí nos habla específicamente de los jueces. El libro de Ruth también está relatándonos esta etapa, y los primeros capítulos del libro de Samuel nos hablan también de la etapa de los jueces. Ahora, ¿qué acontecimientos tenemos importantes en la etapa de los jueces? Hay dos acontecimientos que son importantes. La renovación de la alianza en Siquén. Cuando el pueblo entra a la tierra prometida, entra a la tierra de Canaán y logra conquistar esa tierra, hay muchas peripecias. Por ejemplo, está cómo logran tomar la ciudad de Jericó, etc. Luego el pueblo renueva la alianza en Siquén. Yo les invito a que lean Josué 24. Es muy bonito. El pueblo se compromete a cumplir la alianza. Se compromete a hacerle caso a Dios. Josué 24 es la renovación de la alianza en Siquén. Pero también pasa que el pueblo pide un rey. Ya no quieren jueces, ahora quieren un rey. Primera de Samuel, capítulo 8. Aquí hay dos acontecimientos. Por un lado, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, el pueblo renueva la alianza, el pueblo se compromete a ser fiel a Dios. Y por otro lado, luego de que vienen varios jueces, el pueblo pide un rey. Y eso traerá consigo que empieza una nueva etapa. ¿Qué etapa sigue a la etapa de los jueces? ¿Quién me dice? Para que se gane otra bendición potente, que se va a ahorrar alimentos durante un año, va a dejar de comer durante un año. Luego de los jueces sigue la etapa de la monarquía. Muy bien, la hermana Anabelú Galvez Chávez, una bendición potente también para que deje de comer un año. Tenemos la etapa de la monarquía. Y en la etapa de la monarquía, que va de 1030 al 587 a.C., están los reyes. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Luego de Saúl viene David, luego viene Salomón. Luego de Salomón se divide el reino. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. Luego de Salomón hay una división. Los judíos se dividen.
El reino del norte y reino del sur. En el reino del norte tenemos a Jeroboam como primer rey y en el reino del sur a Roboam. Por si acaso, Roboam no es el nombre de ningún político. Roboam, aunque habría que colocar a algún político ese nombre, Roboam. Los políticos, en su gran mayoría, desgraciadamente, son devotos de San Roberto. ¿Ya me entendieron? ¿Qué libros nos hablan de la monarquía? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Pero además están los profetas que van surgiendo. Recordemos, el primer rey es Saúl. Luego viene David, que es el rey más importante. El hijo de David es Salomón. Ahora, luego de Salomón hay una división. Tenemos el reino del norte, su rey va a ser Jeroboam, y luego vienen otros reyes, y el reino del sur, Roboam, y luego vienen otros reyes. El reino del norte tiene como capital a Samaria y el reino del sur a Jerusalén. Roboam es el hijo de Salomón. Pero sigamos, no hemos terminado con esta tabla, no se pierdan. También en la etapa de la monarquía aparecen los profetas. Yo diría que los profetas son más importantes que los reyes, salvo el caso del rey David. Aparecen los primeros profetas, que son los profetas no escritores, porque no escribieron ningún libro, Elías y Eliseo. Y aparecen los profetas escritores. En el norte tenemos a Amós y Oseas. Y en el sur, Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Repito, en la etapa de la monarquía no solamente están los reyes, están los profetas. Surgen los profetas. Y tenemos profetas no escritores, Elías y Eliseo, y profetas escritores. En el reino del norte está Amós y Oseas, y en el reino del sur tenemos a Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías. Ahora, ¿qué libros nos cuentan esta etapa y que son libros aparte de los que hemos dicho? Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Tenemos Isaías, he puesto uno porque Isaías tiene 3 partes. Isaías 1 es la primera parte de Isaías. Tenemos el libro de Miqueas, el libro de Nahum, Habacuc, Sofonías, Oseas, Amós y el libro de Tobías. También nos relata el contexto histórico de la monarquía. Por lo tanto, fíjese cuántos libros nos permiten conocer cómo era la monarquía. Vamos a recordar, tenemos primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Isaías, primera parte, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Oseas, Amós y Tobías. Ahora, ¿qué faltaría? ¿Se acuerdan? Tenemos la etapa, el periodo, los personajes, los libros, los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos son relevantes? En la monarquía diría 3 puntos que hay que considerar. La unción de David. Es muy importante la unción de David. Primera de Samuel 16. ¿Por qué es importante la unción de David? Por el segundo punto, la profecía de Natán. Segunda de Samuel 7, 1 al 17. Natán le dice a David que uno de su descendencia será rey para siempre. Por eso se esperaba que el Mesías fuese hijo de David. Jesús es el hijo de David, así se le llama a Jesús. Repito, es importante la unción de David. Porque según la profecía de Natán, Natán era un profeta que le dice a David, uno de tu descendencia será rey para siempre. Por lo tanto, se habla de que el Mesías, el Salvador, aquel que iba a liberar al pueblo de Israel, iba a ser descendiente de David. Y además tenemos los anuncios del Mesías, que están sobre todo en Isaías. Isaías 7:14 habla de la venida del Emmanuel,
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrá Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Isaías 7:14. Y en Isaías 11, 1 al 5, se anuncia que va a venir el ungido del Señor, aquel que tendrá los dones del Espíritu. Por lo tanto, en la monarquía, ¿qué acontecimientos son importantes? La unción de David, la profecía de Natán y los anuncios del Mesías. Vamos con la siguiente etapa. Ustedes ya son especialistas en la Biblia. Seguramente si a ustedes yo los vendo, les pongo una venda en los ojos, abro la Biblia, seguramente ustedes con los ojos vendados ponen sus dedos en una hoja y dicen, estoy en Isaías 45:5. Ya son especialistas en la Biblia ya. Sigamos, ¿qué etapa tenemos? Tenemos ahora la etapa del exilio. Muy bien, la hermana Ángela y también nuestro hermano José Vigo, el taxista de Cristo. Vamos con el exilio. En el exilio, que va del 587 al 537 a.C., tenemos como personajes a Jeremías. Jeremías sufre toda esa etapa y sufre bastante. Es uno de los profetas que más va a sufrir. Y Ezequiel también vive el exilio, y por supuesto Daniel. Seguramente ustedes han leído algo del libro de Daniel, cómo lo echan al foso de los leones, lo lanzan a los leones porque él desobedece lo que había pedido Nabucodonosor. Nabucodonosor da un edicto por el cual se prohíbe orar, acudir a Dios. Y Daniel desobedece y lo echan donde los leones, pero Dios protege a Daniel. ¿Qué libros nos relatan la época del exilio? Isaías, la segunda parte, que se llama el Deutero Isaías. Deuteros en griego es segundo. Entonces, Isaías tiene 3 partes. La segunda parte nos habla del exilio. El profeta Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías y Judith. El libro de Judith también muy bonito, como todos los libros de la Biblia. Judith es un libro muy bonito. Lean el libro de Judith. Ya llegaremos en su debido momento a hablar del libro de Judith. Aquí tenemos, por lo tanto, la etapa, el exilio, el periodo 587 al 537 a.C. Personajes, tenemos 3 profetas, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Qué libros nos hablan de la época del exilio? El Deutero Isaías, la segunda parte de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Abdías y Judith. ¿Y qué faltaría? A ver, si me están captando la idea. Tenemos la etapa, el periodo, los personajes, los libros. ¿Qué faltaría? Los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos son importantes en el exilio? Esto es muy importante. En el exilio nos encontramos con anuncios de profetas. Tenemos el anuncio de la nueva alianza, Jeremías 31 al 34. Los anuncios del siervo de Yahvé, que espiará por su pueblo, Isaías capítulo 52 y capítulo 53. Son los poemas del siervo de Yahvé, que son 4, ahí estoy colocando 2. Y los anuncios del Mesías pastor. Vendrá un Mesías que será pastor con mayúsculas. No va a ser como los malos pastores que han defraudado a su pueblo, como está pasando ahora, desgraciadamente, con tantos políticos que utilizan su cargo para beneficiarse ellos a costa del hambre y de la muerte del pueblo. Algo así estaba pasando en la época de la monarquía. Los reyes dejaban mucho que desear, y cuando viene el exilio, Ezequiel anuncia que va a venir un verdadero pastor.
Tenemos 3 anuncios. Esto es muy importante, porque nos permite comprender cómo la historia de la salvación está apuntando a Cristo. El anuncio de la nueva alianza, Jeremías 31, 31 al 34. ¿Quién ha sellado la nueva alianza con su sangre? Cristo. El anuncio del siervo de Yahvé que espiará por su pueblo. Isaías capítulo 52 y capítulo 53. ¿Quién es aquel que ha cargado sobre sí todos los pecados y los ha expiado con su muerte en la cruz? Cristo. Y los anuncios del Mesías pastor. Ezequiel 34, 23 al 24. ¿Quién es aquel que dice, yo soy el buen pastor? El buen pastor da la vida por sus ovejas. Jesucristo. Fíjense cómo la historia de la salvación está apuntando a Cristo. En el exilio tenemos el anuncio de la nueva alianza, el anuncio del siervo de Yahvé que expiará por su pueblo, y los anuncios del Mesías pastor. Vendrá un Mesías que será pastor de verdad. Un pastor de verdad. Los pastores están para cuidar al pueblo. Por eso a los sacerdotes se les llama también curas. Depende también del tono de voz. No es lo mismo decir el cura que un curita. También depende del tono de voz. Depende del género literario. Yo me acuerdo una vez que estaba caminando por una calle de Lince, cuando estaba en la parroquia Santa Rosa. Mi saludo a aquellos de la parroquia Santa Rosa que se conectan. Veo que está conectada la gran Irma Graham Quiquisola. Estaba yo caminando por una calle de Lince y un niñito me ve, yo siempre voy vestido de sacerdote, y me dice, ¿tú eres cura, no? Sí, le digo. Entonces cúrame el estómago, pues que me duele el estómago, me dijo el niño. Bueno, ¿por qué a los sacerdotes se les llama curas? Porque curan el alma. El pastor está para curar el alma. Por eso a un sacerdote se le llama cura, porque cura el alma, sabiendo que el médico con mayúsculas de cuerpos y almas es Cristo Jesús. Sigamos. Luego del exilio, ¿qué etapa tenemos? Luego del exilio tenemos la dominación persa. Del año 537 al 333 a.C. ¿Qué personajes tenemos aquí? Tenemos a Esther, la reina Esther, que salvó a su pueblo, era la esposa del rey de Persia. Tenemos a Esdras, a Nehemías, los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. Fíjense cuántos personajes, fíjense cómo estamos familiarizándonos con la Biblia. Esther está en la etapa de la dominación persa, es hebrea, judía, pero es la esposa del rey de Persia. Esdras y Nehemías son los que regresan para organizar al pueblo cuando el rey Ciro da el edicto que permite que los judíos vuelvan. Entonces tenemos la misión de Esdras y la misión de Nehemías, que es algo muy importante, como veremos a continuación. Tenemos a 3 profetas, Ageo, Zacarías y Malaquías. Aquí son importantes Ageo y Zacarías. ¿Saben por qué? Porque Ageo y Zacarías van a impulsar la reconstrucción del templo. Son los 2 profetas que van a animar al pueblo para que reconstruya el templo, porque el templo estaba destrozado, estaba destruido. Cuando los babilonios habían entrado a Jerusalén, habían destrozado el templo, lo habían destruido. Y los profetas Ageo y Zacarías se encargan de animar a la gente para que se reconstruya el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué libros nos hablan, nos relatan sobre la dominación persa, nos permiten conocer el contexto de la dominación persa? El libro de Esther, la tercera parte de Isaías, que es lo que se llama el Trito Isaías. Escuchen. Isaías tiene 3 partes. Isaías 1, hay que contextualizarlo en la monarquía. El Deutero Isaías, Isaías 2, hay que contextualizarlo
en el exilio y el trito Isaías, Isaías 3, en la dominación persa. ¿De acuerdo? El trito Isaías, si ustedes escuchan, esa palabra es la tercera parte de Isaías. Se cuenta de un sacerdote que había venido de Europa con su doctorado en Biblia y quiso pulirse en su primera homilía cuando había llegado al Perú y le dice a la gente en su homilía: hermanos, la lectura del trito Isaías nos dice, y comenzó a hablar. ¿Y saben qué entendió la gente? El trigo de Isaías. Por eso no es bueno que un sacerdote en las homilías se ponga exquisito o use palabras técnicas. ¿Me entienden? Esto es para una clase y es importante que ustedes lo sepan, pero si yo lo digo en una homilía, el trito Isaías, a la gran mayoría le va a sonar a chino, le va a sonar como a esa gente, el trigo de Isaías. Tenemos como libros, por tanto, Esther, el trito Isaías, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Quiénes son los profetas que impulsan la reconstrucción del templo? ¿Se acuerdan? Ageo y Zacarías. Tenemos, por lo tanto, como libros que nos hablan de la dominación persa o están contextualizados en este tiempo: el libro de Esther, el trito Isaías, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahora, hay que decir que también hay personas que en la misa, no es el caso de ustedes, que son personas muy aplicadas, no entienden o no escuchan bien lo que uno dice. Se cuenta, por ejemplo, que un párroco dijo: hermanos, aviso parroquial, el próximo domingo es la colecta por el Día del Papa y además se ha perdido la cartera de una señora. Muchos entendieron lo siguiente: el próximo domingo el Papa va a venir a hacer la colecta con la cartera de una señora. Sigamos. ¿Qué faltaría? Los acontecimientos. ¿Qué acontecimientos tenemos importantes en la dominación persa? La misión de Esdras y Nehemías es fundamental. Por eso es importante leer Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías tienen una misión: reconstruir al pueblo. Cuando entraron los babilonios, hicieron destrozos. El pueblo, en su gran porcentaje, fue llevado a Babilonia. Y la ciudad quedó desolada. Los judíos que quedaban en Jerusalén estaban abandonados. Algunos judíos se casaban con extranjeras y por lo tanto entraba también la idolatría, etcétera. Entonces, Esdras y Nehemías tienen que organizar al pueblo y van a configurar el judaísmo en torno a la ley, a la raza y al templo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque el judaísmo en el que se encuentra nuestro Señor Jesucristo es el judaísmo configurado por Esdras y Nehemías. Repito, Esdras y Nehemías van a configurar el judaísmo en torno a la ley, la raza y el templo. Se es judío porque se cumple la ley, la Torá. Se es judío porque se es de raza judía. Y se es judío porque se va al templo. La ley, la raza y el templo. Eso estaba muy presente en la época de Jesús. Ahora, nuestro Señor Jesucristo es revolucionario, porque Jesús dice sobre la ley: síganme a mí. Jesús se pone por encima de la ley. Para Jesús no hay una raza superior a otra. Por eso cuando cuenta la parábola del buen samaritano, eso genera un escándalo en los fariseos. Porque para un judío su prójimo es otro judío. Para Jesús no. Para Jesús no importa la raza. En Cristo todos somos hijos de Dios. Jesús es revolucionario.
Es el revolucionario con mayúsculas y no usa la violencia, trae la revolución del amor. Y Jesús dice, yo soy el templo. Ustedes se acordarán cuando Jesús dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Fíjense, la ley es Cristo. La raza no interesa, lo importante es que somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y el templo es Cristo. Ahora, estamos en el Antiguo Testamento cuando hablamos de la dominación persa. Entonces, en esta etapa de la revelación, se forma parte del pueblo de Dios porque se cumple la ley, porque se es de raza judía y porque se va al templo de Jerusalén. Entonces, la misión de Esdras y la misión de Nehemías hacen que el judaísmo se configure en torno a la ley, la raza y el templo. Y así Dios está preparando a su pueblo. Estamos en una etapa de la revelación. Dios está preparando a su pueblo. ¿Qué etapa sigue? ¿Se acuerdan? El helenismo, que va del año 333 al año 63 a.C. El año 63 a.C. se inicia el dominio de los romanos porque Pompeyo entra a Jerusalén. Aquí tenemos como personajes a Judas Macabeo y sus hermanos. ¿Qué libros? Primera y segunda de Macabeos. Está claro que aquí los personajes más importantes son los macabeos, los hermanos que luchan contra los invasores que querían dañar la fe judía con la cultura griega. Sobre todo hay un personaje nefasto, Antíoco Epifanes, quien profanó el templo de Jerusalén. Antíoco Epifanes hace que se coloque la estatua de Zeus en el templo de Jerusalén. Imagínense la profanación que se hizo del templo de Jerusalén. Y eso motivó la rebelión de los macabeos. Aquí tenemos en el helenismo acontecimientos importantes. La rebelión de los macabeos expresa que la fe verdadera tiene que ser defendida con la propia vida. Eso es lo que nos enseña la rebelión de los macabeos. Los macabeos se rebelan porque no van a aceptar que se contamine su fe, la fe en el único Dios vivo y verdadero. Y ahí he puesto segunda de Macabeos, capítulo 7, que nos habla de los hermanos mártires. Unos hermanos mártires nos enseñan que hay que dar la vida por Dios. Eso es lo que enseña la etapa del helenismo. Los judíos fieles a Dios no claudicaron, no se dejaron contaminar por la cultura griega, por el helenismo, que era politeísta. Y entonces, ¿a qué etapa llegamos? Todos van a saber responder esta pregunta. ¿A qué etapa llegamos? ¿A dónde llegamos? A la plenitud de los tiempos. Lo voy a volver a decir, la vez pasada algunos se han quedado descuadrados. Ese día algunos no han dormido. Cuando dije que Jesús no nació el año 0, sino el año 6 antes de Cristo. Sí, hermanos, está comprobado que hubo un error. Cuando se hace el cálculo del año de nacimiento de Jesús, ha habido un error de 6 años. Con lo cual Jesús vivió aproximadamente 36 años. Ahora, no es dogma de fe que Jesús tuvo 33 años. Eso no es dogma de fe. El dogma de fe es que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El dogma de fe nos dice que Jesús es una persona, la segunda persona de la Trinidad, y tiene 2 naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. Y como ustedes muy bien han respondido en su examen de catecismo, la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas, no mezcladas, no separadas, no divididas, no cambiadas. Eso es dogma de fe. Pero la edad de Jesús no es dogma de fe. Cierro paréntesis, Jesús es el centro y la plenitud de la revelación. Los apóstoles
en el Evangelio, tenemos los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, las cartas católicas, el Apocalipsis, pero los Evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Los Evangelios son el corazón de la Biblia. Por eso les recomiendo por enésima vez, y siempre me van a escuchar lo mismo, lean los Evangelios. Ya los leí, Padre Carlos, vuelve a leerlos, que es como una mina de oro, cada vez vas a encontrar más tesoros. Hay que seguir siempre leyendo y releyendo los Evangelios. Jesús siempre nos sorprende. Siempre encontramos tesoros para nuestra vida leyendo los Evangelios, contemplando la vida de Cristo, conociendo las palabras de Jesús, contemplando sus gestos, sus miradas, sus silencios, la forma como trataba a la gente. Todo el Nuevo Testamento es la plenitud. Todo el Nuevo Testamento es la plenitud. Ahora, una pregunta con premio. Una pregunta con premio. Faltaría el acontecimiento. Faltaría el acontecimiento. La pregunta que yo les haría es, ¿y en la plenitud de los tiempos, cuál es el acontecimiento? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el acontecimiento? Quien me lo diga, le regalo mi celular Chanchito. ¿Cuál es el acontecimiento en la plenitud de los tiempos? Cuento hasta 3. 1, 2, 3. Nadie se ha ganado mi celular último modelo. Ahí nuestro hermano Oscar Rodríguez dice la resurrección. La hermana Jacqueline dice la resurrección. Tibio, 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 tibio. No está mal, no está mal. Pero el acontecimiento, en realidad, es Jesucristo como tal. Todo lo que hace Cristo, todo. La encarnación, el nacimiento, la vida oculta, su ministerio público, su pasión, mañana empezamos la Cuaresma, su muerte en la cruz, por supuesto que su resurrección, su ascensión al cielo. Jesucristo es el acontecimiento, ¿me han entendido? Jesucristo es el acontecimiento y todo lo que hace Cristo es el acontecimiento, no solo la resurrección. Todo lo que tiene que ver con Cristo es el acontecimiento. Por eso la iglesia celebra los misterios de la vida de Cristo. Todo es importante. La encarnación, el nacimiento de Jesús, la infancia de Jesús, la vida oculta de Jesús, la preparación de Jesús en el desierto 40 días y 40 noches en oración y ayuno, el ministerio público, la pasión del Señor, su muerte en la cruz, el descenso a los infiernos es importante, la resurrección, la ascensión. ¿Quién es el acontecimiento? Una persona, Cristo. Él es la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es el único salvador del mundo. Tito 2:13. ¿Saben quién es el santo más chiquito? Tito, San Tito. ¿Qué dice Tito 2:13? Que Jesús es el gran Dios y Salvador. Lean Tito 2:13. El santo más chiquito, San Tito. Nosotros celebramos a San Timoteo y a San Tito. Los dos eran discípulos de Pablo. Y ya saben quién es la santa de las frutas, sandía, y la santa que camina mucho, sandalia. Por lo tanto, en la plenitud de los tiempos, ¿quién es el acontecimiento? Jesucristo. Dice Tito 2:13 que Jesús es el gran Dios y Salvador. Él es nuestro gran Dios y nuestro Salvador, no hay otro. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Les dejo una tarea muy fácil.
Van a leer Isaías capítulo 52 y capítulo 53, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, y Ezequiel 34, 23 al 24. Y van a conectarlo con la vida de Jesús para que se den cuenta cómo hay una sola historia de la salvación y todo está conectado. Y así hay que leer la Biblia. La Biblia hay que leerla como una unidad. Por eso, tarea, leer Isaías 52, 53, y ustedes van a conectar este pasaje con un acontecimiento de la vida de Cristo. Luego van a leer Jeremías 31, 31 al 34 y van a conectarlo con un acontecimiento de la vida de Cristo. Y luego van a leer Ezequiel 34, 23 al 24 y van a conectarlo con un pasaje de la vida de Cristo. Y entonces estamos entrando ya al último plano, la verdad salvífica. Dios mediante, el jueves vamos a hablar ya de la verdad salvífica. Mañana no vamos a tener la clase bíblica, vamos a tener una charla sobre la Cuaresma. Les invito mañana para una charla sobre la Cuaresma. Entonces, aquí está la tarea. Y en síntesis, decimos que para la interpretación de la Biblia debemos conocer las etapas de la revelación. Cada etapa tiene un periodo, unos personajes, hay unos libros inspirados que relatan esa etapa y unos acontecimientos salvíficos. Y así vamos familiarizándonos con la Escritura. Tenemos la etapa, un periodo, unos personajes, unos libros inspirados que relatan esa etapa y unos acontecimientos salvíficos. Queridos hermanos, gracias por su paciencia y me alegra que estén siguiendo estas clases. Poco a poco vamos conociendo todos juntos mejor la Sagrada Escritura. Hay que tener paciencia, como les he dicho, poco a poco vamos a ir conociendo la Biblia. Vamos a hablar el jueves de cómo acudir a través de lo que nos enseña la Iglesia para conocer la verdad salvífica, porque para llegar a la verdad salvífica necesitamos que la Iglesia nos guíe. No podemos llegar a la verdad salvífica sin la guía de la Iglesia, que es madre y maestra. Porque si nosotros no nos dejamos guiar por la Iglesia, al final cada uno termina interpretando la Biblia a su regalada gana y por eso tenemos 800 sectas actualmente. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Un saludo a todos aquellos que se conectan también de otras partes, de Guatemala, de Estados Unidos, de México, de Colombia, por supuesto también a aquellos que se conectan de otras parroquias, no solamente de Lima, sino de diferentes partes del Perú. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir siempre con Jesús nuestro Señor y María nuestra Madre, nos quedamos en la paz de Dios. Buenas noches y que tengan una buena cena. Hasta luego.